tenemos ciertas actividades, digamos, trascendentales dentro de lo que es la facultad esta semana, la próxima semana, que es la elección del candidato, la elección del decano de la facultad. El día lunes son las elecciones estudiantiles para designar quiénes serán los representantes para poder elegir los electores. Ya se celebró las elecciones en el Colegio de Abogados, ya ganó una planilla, y si gana el lunes, pues ya prácticamente se tendrá nuevo decano que tomará en funciones, creo que el mes de junio. Y ya las elecciones de profesores ya no tendrían mayor relevancia, porque para poder ser decano, obtener 2 cuerpos electorales, que podría ser el Colegio de Profesionales y Estudiantes, ya es más que suficiente. Ahora, si no ganara el mismo grupo, pues habría que esperar la elección de profesores. Pero esperemos que todo se desarrolle normalmente. Entonces, el tema de hoy es el grupo de presión. 10 diapositivas vamos a ver. Podemos considerar como asociación o grupo organizado de personas o instituciones que manifiestan deseos conscientes o intereses comunes a sus miembros, realizando una acción destinada especialmente a influir en las instituciones del poder público para producir decisiones de esta favorable, especialmente a lo que van a ser sus fines. Los grupos de presión, pues, utilizan los medios a su alcance buscando dominar la opinión pública. Cuando ésta adopta la ideología de uno de estos grupos, inevitablemente la difunde a gran escala. La manera de dominar las masas parte de la demostración de los beneficios y de adoptar sus ideas, que a final de cuentas principalmente termina beneficiándose a sí mismo. Sin embargo, estos grupos presentan los beneficios como logros colectivos para las masas y no solamente para el mismo grupo que ejerce la presión. Esto con lo que conlleva es especialmente aquellas demandas, especialmente por los diferentes sectores o grupos de presión, que entre estos pueden ser los sindicatos. Muchas veces hay grupos de presión especialmente que se conforman por determinadas circunstancias en algún lugar, especialmente a veces por el agua. A veces, lo único que no son muy organizados. Pueden ser las entidades financieras, entidades, sector industrial en Guatemala, grupos monopolistas en Guatemala, partidos políticos en Guatemala, etcétera. Hay un sinnúmero con que se puede designar estos grupos de presión. Cada uno va a tener un interés específico en que sus demandas sean satisfechas, especialmente por el Estado. Pero a veces cuando hacen las demandas hacen creer a la población de que es de beneficio general, y eso es mentira a ustedes. Generalmente el grupo de presión busca su interés particular, ¿verdad? Porque cuando habla de un interés colectivo, generalmente no se da, porque no hay suficiente, como es de paz, es cuestión de carácter económico, ¿va? Ustedes, no hay suficiente dinero, digamos, para dar un aumento de carácter general a ustedes cuando los grupos de presión lo solicitan. Pero sus demandas media vez sean satisfechas, lo demás pues quedará en el olvido. Los grupos de presión se caracterizan por la influencia especialmente que tienen en la toma de decisiones frente al ente público. Son grupos que buscan influir en las distintas decisiones que se llevan a cabo con la finalidad de obtener un beneficio. Aquí hay que dejar bien claro que los grupos de presión en ningún momento buscan el poder. Buscan influir en las decisiones especialmente gubernativas para ustedes, y especialmente con que sean satisfechas sus demandas. Digamos, dentro de las características de los grupos de presión puede ser un grupo organizado, obviamente, porque si no es organizado, de alguna manera lo que conlleva es que muchas veces las personas que integran estos grupos de presión se salgan del contexto pacífico en que está y empiecen a hacer, digamos, actitudes violentas en contra de la infraestructura generalmente del país, o pintarrajear o destruir cualquier otro tipo de actividad material que se encuentre establecida en un momento determinado.
debe, digamos, también sus características, expresar conscientemente intereses parciales o particulares, ejercer presión sobre el poder público para obtener sus fines, no busca ejercer por sí mismo el poder público, sino influir, y no asumen la responsabilidad de las decisiones adoptadas, especialmente bajo su influencia. Aquí vamos a tener, por ejemplo, una diferencia muy significativa con lo que es los grupos, los partidos políticos y los grupos de presión. Aquí es bien fácil, ¿va? Ustedes, aquí no hay para más. El partido político lo que busca es el poder. El poder le permite asumir la responsabilidad de decisión, en el cual tendrá mayor posibilidad de obtener mayor cantidad de diputados y nombrar lo que son los ministros, en el caso del gobierno. Los grupos de presión, por el contrario, lo que buscan es satisfacer los intereses específicos del gremio, del grupo de presión, concretos y reducidos a ciertos grupos de la sociedad. Los grupos de presión influyen en el Congreso, con los ministros, pero ningún congresista o ningún ministro le representa oficialmente ni se reclama de ellos abiertamente. O sea, quiere decir que son independientes, ¿verdad? Unos de otros. Pueden tener algún tipo de negociación, pero hasta ahí llegan, ¿verdad? Ustedes, esencialmente, ¿no? Duverger, por ejemplo, clasifica a los grupos o partidos de diferente manera, especialmente por su pensamiento, su eminentemente infraestructura, cómo se internamente está compuesto en estos grupos esencialmente de presión, su clase, su composición, de qué sector viene, sector medio, bajo, arriba, etcétera, lo que ustedes quieran, sector social, y su estilo de accionar, ¿verdad? Puede ser de carácter negociativo o puede ser que llegue incluso a la violencia. Aunque diferenciados en fines y funciones, los partidos políticos, los grupos de presión prestan a la sociedad el mismo servicio que los partidos políticos, y es en el de canalizar, de llevar las demandas de la población hacia lo que es el Estado, ¿va? Ustedes. O sea, en algunos casos, ¿va? No siempre en todo se da de la misma manera, no podemos generalizar, ¿verdad? Los grupos y partidos políticos son diferentes, es necesario establecer para cada tiempo y lugar la relación que existe entre ambos, ¿verdad? Muchas veces, digamos, los grupos de presión apoyan, digamos, a ciertos partidos políticos y de alguna manera cuando llegan al poder lo que hace es retribuirlos, especialmente algún tipo de compromiso de carácter económico, de carácter social, ¿verdad? Los grupos de presión, pues tienen infinidad de nombres, ¿verdad? Ustedes siempre interés. En algunos casos pueden ser grupos de presión privada, grupos de presión público. En los grupos de presión privada emergen especialmente de lo que es la sociedad civil, ¿verdad? Ustedes, mientras que los grupos de presión público están compuestos de personas o agrupaciones de ellas que desarrollan sus funciones dentro del poder gubernamental o estatal, ¿verdad? Ustedes. En el ambiente es más fácil poder organizar los grupos de presión o sindicatos, como ustedes se le llaman, especialmente en el Estado, ¿va? Que permite mayores libertades. En la iniciativa privada es un poco más difícil que se puedan organizar los sindicatos porque no les interesa la iniciativa privada porque les representa económicamente a veces tener que ceder a las demandas de los grupos y en otro tiempo también que se les otorga determinada cantidad de tiempo, 8 días al mes para propiamente sus actividades. Entonces, pueden también ser grupos de presión promocionales o funcionales, etcétera, grupos de presión exclusivos, de presión parcial, puede ser grupos de presión nacional o internacional, ¿verdad? Ustedes, los grupos de presión nacional desarrollan su actividad entre los límites del Estado, mientras que los grupos de presión internacional ejercen su acción traspasando los límites especialmente del Estado. A veces cuando grupos de inmigrantes pues, protestan especialmente por las condiciones de vida, especialmente
de sus conciudadanos, digamos en el caso de Guatemala, ¿va? La violencia, la corrupción, presionan para que se investigue especialmente a funcionarios del Estado de Guatemala por estar inmiscuidos, etcétera. ¿Va? Ustedes, hay grupos también que tienen grupos, pueden ser grupos de presión directos, indirectos, de presión material y moral. Por ejemplo, si fueran grupos de presión material, buscan su propio interés como agrupaciones profesionales, empresariales, sindicales, mientras que los grupos de presión moral, digamos, son aquellos que se ponen al servicio de otros grupos su influencia a cambio de algún tipo de remuneración, ¿verdad? Siempre va a existir un interés determinado por, digamos, trabajar con otros grupos, ¿verdad? Sí, ningún grupo va a trabajar por gusto si no obtiene ningún beneficio. Los grupos de presión y movimientos sociales, digamos, los individuos que buscan influir en la toma de decisiones para que les sea dada, sea de su conveniencia, ya que las decisiones políticas muchas veces no los favorecen. Entonces, cuando las decisiones políticas que establece, por ejemplo, el gobierno de turno no favorecen sus intereses de carácter personal, es cuando se empiezan a manifestar diferente tipo de actividad, ¿verdad? Especialmente no hacer las actividades propiamente para los que son designados, ¿verdad? Los movimientos sociales son organizaciones de masa también conformados por personas formal o informalmente que se orientan a la modificación o conservación de instituciones o formas de conducta que tienen como prioridad el cambio social, ¿verdad? Ustedes, este cambio social, generalmente estos movimientos sociales están compuestos especialmente por gente del interior de la República, son más organizados y lo que pretenden en un momento determinado es tener mayor acceso a la tierra, ¿verdad? Mejores condiciones de vida. Muchas veces que se concentre especialmente mayor número de policías en determinadas áreas. En otros lugares piden esencialmente mayor participación política de las comunidades, especialmente mayas. En algunos otros casos pueden pedir la nacionalización, especialmente lo que es la energía eléctrica a ustedes, porque en algunos lugares especialmente no poseen los recursos económicos, incluso son lugares muy pobres, de extrema pobreza a ustedes. Entonces estos movimientos sociales generalmente se han dado casi todos los años, 4 o 5 veces. Hoy ha sido menos, ¿verdad? Estos 2 años por la cuestión de la pandemia. Pero antes de esto, pues los movimientos de campesinos han venido, incluso como grupo de presión, creo que acaban de venir especialmente por el hecho de la designación de algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad que no estaban de acuerdo, que obviamente muchos de nosotros no estábamos de acuerdo, pero al final se impuso los grupos dominantes del país, ¿verdad ustedes? La diferencia de los grupos de presión en movimientos, el movimiento social no accionan con respecto al Estado para lograr sus metas, sino que lo hace como una sociedad civil que es mucho más amplio, ¿va? Ustedes es lo que busca y busca beneficiarse con la misma sociedad. O sea, los planteamientos es general. En el caso de la energía eléctrica no buscaba únicamente que fuera para beneficio de su comunidad la nacionalización, sino que fuera de carácter general. En el caso de la propuesta, específico de los magistrados, no solo beneficia a ese grupo, sino a la sociedad también en general, colocando o designando personas que realmente representen o sean más ecuánimes con respecto a sus decisiones. Entre los grupos de presión y movimiento social pueden existir conflictos y enfrentamientos por desacuerdo en algunas medidas que se deben de tomar. A veces, se juntan los grupos de presión y movimiento social para hacer un frente mucho más amplio y que pueda tener mayor participación de la ciudadanía en general. Pero los intereses de los grupos de presión, he pensado siempre que tienen su interés más de carácter económico y los movimientos sociales tienen un contexto mucho más amplio a ustedes que puede
puede cambiar sustancialmente algunas decisiones. Hubieron movimientos sociales con la llegada, en un momento determinado la ley prohibía la participación del general Río Nón por haber sido parte de un golpe de Estado, que al final para mí no había sido él, sino otros militares, pero la Constitución se lo prohíbe. Y entonces aquel jueves negro que te habla tanto, vinieron muchos campesinos del interior de la República y la idea central o el fin principal era que el general pudiera participar, ¿va? Ustedes, como candidato presidencial, pero al final no se logró, ¿va? Si hubiera ganado la propuesta de ellos de participar el general y hubiera quedado, pues de alguna manera hubiera abarcado todo el entorno, especialmente de la sociedad en general, ¿verdad? Los grupos de presión y grupos de interés por sector, vamos a entender, digamos, en un momento determinado, a un conjunto de individuos que poseen ciertas características en común. Digamos, la edad, el color de la tez, residir o ser originario de una misma región, pero no basta para que sea un grupo, ya que para ser un grupo, la fuerza colectiva debe tomar conciencia de su identidad y obtener de alguna forma de organización. Un grupo se identifica con determinados valores, características y necesidades, una coyuntura social favorable por determinadas circunstancias sociales. Se debe decir que la formación de un grupo es algo constante y dinámico. ¿A ustedes? Todos los grupos de presión son grupos de interés, por ello en algunos autores le llaman grupo de interés político, que de alguna manera pues solo van a interesar a lo que es la ciencia política, ¿no? Digamos, hay diferencias bien sustanciales con lo que son los grupos de presión y los grupos de interés. Digamos, los grupos de expresión buscan un interés particular para su beneficio. Son también llamados, como les decía anteriormente, grupos de interés político. Solo interesan a la ciencia política cuando presionan de la sociedad para lograr que el aparato político satisfaga ciertos intereses. Se integran en el armazón de carácter político. El grupo de interés se halla en estrecha relación con la infraestructura económica, social, y esta marca también el objeto de la agrupación y composición de la misma. Acciona en el área política. Puede convertirse en grupos de presión por condiciones objetivas, subjetivas y objetivas. Son grupos de interés, digamos, grupos de profesionales, los gremiales, los obreros, los grupos patronales, entre otros. Pueden darse casos en los que no se proyectan a la vida política, ¿va? Nosotros, digamos, aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas tenemos nuestro propio sindicato, ¿va? De profesores de ciencias jurídicas, con algunas limitantes, ¿verdad? Ustedes, lo que no muy me gustan a mí, que es únicamente podemos estar en el sindicato todos aquellos profesores que seamos titulares, ¿verdad? O sea, que hayamos ganado por oposición y los interinos no pueden participar, ¿verdad? O sea que nosotros, digamos, no tenemos en la vida política en general, no se proyecta, sino únicamente buscamos como gremio la satisfacción de algunas cuestiones de carácter económico y algunas situaciones de carácter educativo, que son a veces las capacitaciones y todo ese tipo de cosas para poderlo hacer en algún otro lugar. Pero realmente nuestro sindicato no, siento yo que no ha funcionado, no, los compañeros, pues digamos, tienen otra visión con respecto al sindicato, tratando de hacerlo como una situación más de carácter jurídico. Todos los pasos, caminos efectivos tienen que estar marcados por el ley. Yo a veces me aburro y le digo, eso no está bueno, le digo, porque al final nos manipulan
las autoridades a veces si no dan solución a los problemas. Le digo, mejor tomemos medidas coercitivas más fuertes que de alguna manera pues hagan sentir la presencia, pero no les gusta participar en muchachos, son menos aguados para ese tipo de cosas y cuando se quieren alcanzar algo, obligadamente a veces hay que tomar medidas de hecho para que sean escuchadas las demandas, especialmente de los diferentes sectores. Así como ustedes han podido observar, digamos, a través de los medios de comunicación también, como, digamos, un grupo de soldados, de militares jubilados, ¿verdad? Ustedes están solicitando algún tipo de compensación o indemnización de carácter económico por los servicios prestados al Estado de Guatemala. Cuando no han sido satisfechas, porque yo creería que en parte pues se les podría dar algún tipo de remuneración, pero creo que lo que están pidiendo es muy fuera de la realidad y entonces es un gasto muy fuerte para el Estado, que en estos momentos pues creo que es imposible que lo puedan dar. Podrían hacer algún tipo de negociación, pero como no se ha realizado, los bloqueos han sido bastante fuertes en determinadas áreas del Estado de Guatemala, donde se ha visto obstaculizado especialmente la locomoción. ¿Va? Ustedes creo yo, no estoy muy seguro, que estaban pidiendo, por ejemplo, una casa para cada uno de los jubilados y creo que 150,000 quetzales o 120,000 quetzales para cada uno, que es bastante exagerado, tal vez, ¿verdad? Entonces, habría que, tal vez, más que toda la parte económica, porque hacer una casa para cada uno de ellos y en cada diferente lugar les haría muy demasiado oneroso a la gente, ¿verdad? Pero será cuestión de que se pongan de acuerdo los diferentes grupos. Como también, no solo estos grupos de presión, ¿verdad? Pudiera ser la iglesia como grupo de presión, ¿verdad usted? Precisamente la iglesia católica, digamos, el ciudadano puede hacer uso de su libertad religiosa. De alguna manera influye en los grupos políticos, sindicales y culturales, siendo influido a su vez por las mismas, ¿verdad usted? La presencia de algunas iglesias, pues de alguna manera ya lo hemos podido observar que algunos candidatos presidenciales o presidentes pues han estado muy relacionados con ellos para sentirse ambos bien, ¿verdad? Ustedes ejerce presión sobre el gobierno y sobre la opinión pública. Tal vez ha sido un poquito más fuerte la presencia de la Iglesia Católica a la hora de hacer ciertos pronunciamientos en contra especialmente de los derechos, especialmente de la gente más pobre, ¿verdad? Ustedes, eh, y ejercen esa presión de poder político y busca llegar a todos los hombres, ¿verdad? Usted del mundo, o sea que la iglesia pues de alguna manera es un grupo de presión también bastante fuerte, que se puede constituir como un grupo de presión bastante fuerte. Y prueba de ello es que no, en Guatemala, digamos, los pronunciamientos de los monseñores siempre ha sido bastante fuerte en contra de los diferentes gobiernos, por supuesto, a ustedes. En Guatemala, en el caso de la Revolución del 44, por ejemplo, la iglesia participó activamente también, algunos de sus miembros, y después cambió de lado. A usted, la iglesia católica se empezó a criticar duramente, especialmente al gobierno del doctor Arévalo y el gobierno del coronel Jacobo Arbenz, para ustedes en las homilías de los días domingos, por las decisiones implementadas en aquel entonces, ¿verdad? En algunos otros casos, pues la presencia en el carácter electoral también ha sido un poquito fuerte, pero por la iglesia especialmente de carácter evangélico, ¿verdad? La iglesia católica ha sido más dejar en libertad a las personas para que puedan de alguna manera votar para ustedes. Después tenemos lo que son los grupos de presión y el Estado.
Digamos, los grupos de interés político pueden actuar valiéndose de los mismos procedimientos de modo distinto en cada uno de los sistemas políticos y de los regímenes gubernamentales, eligiendo métodos de influencia y canales de acción en relación directa con la estructura real del proceso de formación de la decisión y la ideología imperante en cada momento. Es importante que exista un cierto tipo de proyecto político para la forma de acción que seleccione el grupo, para la relación que se dé en determinado momento o en cierto estado del grupo con el Estado y el tipo de presión que crea. Los grupos dependen del tipo de Estado y gobierno que el país tenga para que estos se desarrollen y accionen, por ejemplo, en un sistema que exista la libertad de asociación de grupos, se integrará mejor al proyecto político en cuestión. Entonces, cuando hay dentro de esto no hay donde perderse, ¿va ustedes? Porque de alguna manera lo que busca es que los grupos de presión pueden funcionar mejor siempre y cuando exista un sistema de carácter democrático. Digamos, en Guatemala hemos tenido a partir de, digamos, del 85 mayor libertad para que los diferentes sectores sociales puedan organizarse, especialmente en sindicatos constituidos legalmente, jurídicamente, a través de un acta pública a ustedes, dentro de que tienen que presentar sus fines, objetivos y todo. No ha habido tanto impedimento. Creo que son como 20 miembros los que integran este tipo de grupo para que sean tomados como tal, ¿verdad? Entonces, hay que hacer notar que, digamos, estos grupos a través de la historia han sufrido un sinnúmero de vejaciones, ¿verdad? De violencia durante el gobierno, digamos, de Jorge Ubico, que ingresó a partir de 1931 a 1944. Toda organización civil fue prácticamente desaparecida. Ustedes, la palabra obrero era totalmente prohibida en aquel entonces. Había un miedo, un temor terrible con lo que eran las organizaciones porque se les consideraba de corte comunista y habían hecho creer a la gente, especialmente habían creado una ideología fantasma, algo así como creada solo por que iban a secuestrar a las mujeres, que las iban a violar, que la propiedad privada que iba a desaparecer ahí, un montón de situaciones. En Guatemala, pues los grupos en aquel entonces eran muy pequeños y muy reducidos, y las personas que tenían algún acercamiento, especialmente con la ideología comunista, eran muy pocos para ustedes, pero Ubico decidió desaparecer. Con la llegada de 1944, con el gobierno del doctor Juan José Arevalo, se forman casi 400 sindicatos para ustedes, casi compuesto por 100,000 personas. Para ustedes era enorme la cantidad, pero había mayor proceso de carácter democrático. Después volvió a decaer el movimiento obrero, los grupos de presión en Guatemala, especialmente durante el conflicto armado interno. En Guatemala, cuando se hablaba de sindicatos durante el conflicto armado interno, era un síntoma de casi de muerte, ¿va ustedes? O desaparecimiento, o amenazas o coacciones, etcétera, ¿va ustedes? Me recuerdo que muchos dirigentes sindicales en Guatemala pues perdieron la vida, desaparecieron, están en el exilio o no se volvió a saber de ellos. Prueba de ello es que la Central Nacional de Trabajadores, en aquel entonces la más grande de Guatemala, 28 dirigentes sindicales, a ustedes, de ahí de la avenida Bolívar, casi llegando, fueron sacados de su lugar de reunión, 28 sindicalistas que hasta la fecha no aparecieron, ¿verdad? En un operativo gubernamental, ¿verdad? Ustedes, generalmente policía civil, cerraron todos los pasos y hasta la fecha no se averiguaba. Después del conflicto armado se vuelve otra vez a establecer un sistema democrático de mayor participación y entonces ya se empieza otra vez a generar lo que son los sindicatos, que digamos que puede
cualquier persona puede pensar que estar de acuerdo o no estar de acuerdo con los sindicatos, ¿va? Cada quien tiene una percepción diferente. Yo creo que los sindicatos son necesarios para velar especialmente por los derechos de los trabajadores en un momento determinado, porque si no, no hay quien defienda los derechos de los trabajadores, ¿va? Entonces, algunos otros no están de acuerdo porque pierden mucho tiempo, pero depende del tipo de sindicato que se haga, ¿va? En Guatemala nosotros creo que tenemos la percepción de que los sindicatos son negativos, ¿va? Pero no podemos hablar por todos los sindicatos, ¿va? No todos los sindicatos son iguales. Los sindicatos tienen diferente tipo de objetivo, diferente tipo de ideología, y de alguna manera, pues algunos han resultado muy beneficiosos para ustedes. En el caso de cuando son pequeños y no tienen mayor participación, pues no hay problema, pero cuando son sindicatos muy fuertes, como en el caso a usted de educación y de salud, pues los dirigentes obtienen muchos beneficios para ustedes. Los dirigentes, no me refiero a todo el conglomerado, porque siempre hay gente que te aprovecha de las circunstancias. Por eso es que en Guatemala hay en diferentes instituciones del Estado hasta 4 o 5 sindicatos, porque se han dado cuenta que otros se han beneficiado esencialmente de algunos logros. Algunos los logran subir de plaza, les dan cierto tipo de regalías, ¿verdad? Pero esto se han dado cuenta, ¿verdad? Pero eso no son todos los sindicatos, ¿verdad? Porque las instituciones del Estado han creado, creo que con el gobierno de Vinicio Cerezo, los sindicatos blancos. Esos sindicatos blancos son afines especialmente al patrón. No defienden los intereses gremiales, sino que protegen especialmente al jefe inmediato, a ustedes, para contrarrestar los sindicatos rojos, que son aquellos que velan por sus trabajadores, están dispuestos a tomar medidas fuertes en contra especialmente del sector que se ve afectado. Entonces, en el Estado es más fácil poder organizar los sindicatos, y en cambio la iniciativa privada es diferente. La iniciativa privada siempre está con ojo de cubero para que no se formen los sindicatos, porque para ellos es que estos problemas de paros laborales que pueden afectar especialmente la industria. Antes se daba mucho el problema en las empresas bananeras en Guatemala, especialmente en los años 60, 50, ¿va ustedes? Parar una huelga bananera en aquel entonces significaba millones de quetzales de pérdidas, porque dejaban de trabajar y muchas veces el producto se perdía a ustedes. Entonces los sindicatos o grupos de presión son buenos siempre y cuando persigan fines esencialmente para ellos, ¿verdad? En algunos casos, ¿verdad? Algunos sindicatos o algunos grupos de presión que ejercen este tipo de influencia, cuando no logran un acuerdo, especialmente con lo que es el Estado, se realizan acciones violentas para ustedes, como bloqueo, manifestaciones violentas. Le decía a unos compañeros, la última vez subieron las mujeres el día 8 de marzo, marcharon a ustedes a una manifestación, pero algunas, ¿verdad? Pocas, ¿verdad? Unas 4, no sé cuánto, unas 8 o 10 tal vez se salieron del contexto en que iban las mujeres, con todo su derecho a manifestar por la igualdad de condiciones, ¿verdad? Entonces destruyeron algunas vitrinas, ¿verdad? Pero eso no lo hacen solo las mujeres, ¿no? Que también lo hacen los varones, ¿verdad? Ustedes a veces andan pitarajeando, destruyen paradas de Transmetro, etcétera, como un mecanismo de presión también para ustedes. O sea que en todo caso, pues de alguna manera se ve como que fuera válido cuando sus demandas no son satisfechas, especialmente por la población, ¿verdad? Entonces, puede ser que algunos no estén de acuerdo, pero como les digo, en todo caso, siempre es necesario hacerlo para alcanzar sus fines. Ustedes algún día van a tener la oportunidad de poder participar, digamos, en un sindicato. Y no es como que un sindicato hay que vivirlo a ustedes para experimentar cuál es el sentir. Es como el fútbol, ¿verdad? Ustedes.
El fútbol usted lo puede tener apasionado y sentirse, pero no es lo mismo verlo que jugarlo. Entonces hay que vivirlo para uno comprender las circunstancias con que se dan, ¿verdad? Cuando no es posible llevar a cabo el proyecto del actor social, el grupo de presión tendrá que cambiar el proyecto por completo, haciendo subvertir a través de la violencia o la revolución, solo cuando sus demandas no son satisfechas para ustedes, o cuando sus proyectos no satisfacen a sus agremiados, entonces se tiene que acudir a ciertas medidas de carácter coercitivo. Pero si el grupo confía en el gobierno o hay un buen acuerdo de poder satisfacer las demandas de los trabajadores, entonces ahí se conforman a veces lo que se le llaman las famosas mesas técnicas para poder dilucidar este tipo de compromiso. Ahorita creo que me extrañó ver una cuestión de minera, ¿va? Ustedes la semana pasada creo, y por ahí se establecía incluso la Iglesia Católica, derechos humanos, la empresa minera, pobladores de la región donde está instalada la minera, no sé si es la Puya, no sé cuál otro, y el propio Estado, para buscar una solución si la empresa minera sigue o no sigue. Pero, digamos, las personas ahí conformaron una agrupación bastante sólida a ustedes para evitar que si siguieran las minas dañando el entorno natural en esas poblaciones. Entonces aquí se va a manejar este tipo de situación políticamente quien sea más hábil, ¿no? Por un lado, las empresas mineras van a hacer ver que es un proyecto bueno para el país, que le va a generar fondos y que empleo para la población, etcétera, y posiblemente del otro lado los grupos de presión de la población harán ver que no están de acuerdo porque están destruyendo el entorno natural, ¿verdad? Ustedes. Entonces es cuestión de que se pongan de acuerdo y ojalá que lleguen a un feliz término, ¿va? Entonces esto es lo que se da especialmente en lo que es el ámbito de los grupos de presión. Y a veces, digamos, dice, cuando de alguna manera las políticas estatales deben incorporar el análisis, cuando, digamos, estos grupos de presión crean un impacto a ustedes, especialmente de carácter económico. El gobierno debe de establecer, digamos, si es prioritario, si hay fondos necesarios especialmente para realizar cierto tipo de incremento de carácter salarial, ¿no? Ustedes, el único sindicato que ha tenido, digamos, un aumento salarial sustancioso ha sido el de educación, ¿verdad? Ustedes, y los otros no había una partida, no llegaban las arcas, no alcanzaban, ¿va? Ustedes para poder satisfacer la demanda de los profesores, pero hicieron transferencias de cada ministerio para el de educación y así lograron llenar las expectativas o lo que le habían prometido especialmente al sindicato de profesores. Entonces, previamente, antes de dar un dictamen o que el presidente pueda decir que sí, esta tiene que ser vista por el Congreso y ver si existen los recursos necesarios especialmente para poder implementar este tipo de política de carácter salarial para un grupo de presión, especialmente en el sindicato, y evitar, digamos, cualquier tipo de violencia, ¿va? Yo les he dicho que de alguna manera el hecho de que se complazca, digamos, mucho al magisterio es por la cantidad de miembros que tiene, ¿va? Son casi 100,000 personas, ¿va? Si esas 100,000 maestros le agregamos uno o dos parientes, ya se convierte en una fuerza política electoral más adelante, ¿va? Ustedes. Y entonces los gobiernos de turno para, digamos, evitar este tipo de situación y que no les vaya a afectar en un proceso electoral, prefieren ceder a las presiones o que en un momento determinado se pueda desbordar la violencia, ¿verdad? Y que la violencia, de alguna manera, cuando desafortunadamente empiezan a imponer
el Estado a los sindicatos, generalmente el que siempre pierde son los trabajadores con arrestos, heridos, muertos, y crean en la población un sentimiento de animadversación en contra del gobierno. Entonces, siempre tratan de resolver las cosas de una mejor manera. Entonces, hasta aquí es la actividad de la clase del día de hoy, y seguiríamos el próximo, ¿qué día? Miércoles, ¿va? Seguiríamos el próximo lunes la segunda parte de los grupos de presión, ¿verdad? Así que solamente para todos, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo lunes. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Jóvenes. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Bueno, jóvenes, feliz tarde. Descansen.